Bueno, aunque la doctora Mónica Piera es bien conocida en Europa y en el campo del mobiliario, voy a hacer una muy breve presentación para dar pie a su ponencia magistral. La doctora Mónica Piera es historiadora del arte por la Universidad de Barcelona, presidenta de la Asociación para el Estudio del Mueble, miembro de honor de la Cofradía de Maestros Carpinteros de Barcelona y medalla de oro del Gremio de Anticuarios de Cataluña. Por unanimidad, el comité científico de este congreso no solo ha querido reconocer su larga y relevante trayectoria como estudiosa del mobiliario, también consideramos que no era un hecho menor para la visibilidad del campo de estudio del mobiliario que el 15 de septiembre del año 2021, poco después de haber concluido la tercera emisión de este coloquio, entrar a formar parte de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi, presentando como discurso de entrada su reveladora investigación sobre un mueble único, con una estructura compleja, el secreter de Josep Francesc de Caramani, del cual pudo recuperar una historia extraordinaria. Por fortuna no frenó ahí y ha seguido localizando otros muebles con marquetería realizados en Cataluña por el mismo autor, un ebanista de origen francés. Por ello no me resta más que agradecer que aceptara nuestra invitación como ponente magistral y me complace mucho darle la bienvenida y la palabra para abrir este coloquio, el cuarto coloquio, Congreso Iberoamericano de la Historia del Mueble Conexiones 2. Muchas gracias, Mónica. Doctora Angélica Velázquez, doctora Giovanna Elizabeth Jaspersen, doctora Patricia Díaz Calleros, doctora Ana María Fernández, doctor Gonzalo de Vasconcelos, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Es un privilegio para mí dirigirme a todos ustedes para inaugurar la cuarta edición del Congreso Iberoamericano de Historia del Mueble. En el año 2015, Ana María y Gonzalo tuvieron la magnífica iniciativa de crear este congreso. Desde entonces, el encuentro científico bianual se ha convertido en una cita esencial para conocer las últimas investigaciones sobre mueble en tierras iberoamericanas y como foro de debate entre todos los que nos dedicamos a este tema. Hoy celebramos que hemos llegado a la cuarta edición y que por primera vez el encuentro se realiza en un país americano. Tal y como muestra el programa, el esfuerzo del equipo organizador, impulsado por Patricia Díaz, se ve compensado por el elevado número de comunicaciones sobre mobiliario procedente de este continente, que nos permitirá conocerlo y difundirlo mejor. Conexiones 2 es el tema elegido para esta edición que se celebra en Ciudad de México. Las interesantes comunicaciones de la edición de Barcelona, organizada por la Asociación para el Estudio del Mueble, mostraron el potencial de un asunto que facilita miradas transversales, observando vínculos y estableciendo conexiones entre diferentes propuestas creativas. Si la historia del mueble ha sido siempre minoritaria y secundaria en los centros de estudio, ahora que el interés por el mueble antiguo ha decaído drásticamente en museos, colecciones y en el mercado, es imprescindible alzar la voz para demostrar sus posibilidades y relevancia como fuente de conocimiento e inspiración a la hora de afrontar retos actuales como la protección de la memoria individual y colectiva, la igualdad de género, la sostenibilidad medioambiental o las relaciones entre pueblos. Con este marco en mente, dedico mi intervención a presentar un caso de estudio. Aunque el trabajo se refiere a la producción de un autor concreto que trabaja en Girona, una ciudad del noreste de España, en la comunidad autónoma de Cataluña, lo he escogido con la intención de compartir con ustedes el proceso de una investigación que parte de un único mueble, eso sí, de alta calidad y con una historia digna de novela, y continúa con la localización de otras obras del mismo autor. Compartiré con ustedes las metodologías utilizadas, los resultados obtenidos hasta el momento, así como las dudas y las dificultades en la catalogación cuando las fuentes escasean. En definitiva, les propongo utilizar mi trabajo para comentar cuestiones que espero sean de interés para todos los que nos enfrentamos al estudio del mueble, sea cual sea nuestra especialización dentro de este amplio y exigente campo.
Desde hace unos años estamos inmersos en la investigación sobre la producción de muebles de un ebanista de origen francés llamado Antoine Seu y un maestro carpintero gerundense, Narcís Rovira, que trabajaron a principios del siglo XIX, ya que ellos son los autores de un secrétaire armario de estilo neoclásico, construido por encargo del noble Josep Francesc de Caramany de Ros i Fondevila, miembro de una de las familias más relevantes de las comarcas de Girona, y cuyo escudo de armas luce en el copete del mismo. La obra salió a la luz en una subasta de Sotheby's en 1980, con una descripción que ensalzaba su valor artístico. Al desconocerse la autoría, el catálogo de ventas sugería relaciones con las producciones de Maggiolini, Rebelli, las habitaciones de maderas finas del Escorial, e incluso citaba a Pablo Palencia, Teodoro Onsel y Ángel Maeso como posibles autores. Unos años más tarde, Álvaro González Palacios señaló las conexiones de la decoración con Aviati, y tanto él como Casto Castellanos citaron el escritorio en sus estudios sobre Medardo Arnold, el alemán que trabajó en Toledo. Y por su parte, Juan José Junquera comenta los problemas que esta excepcional pieza plantea sobre su autor y lugar de ejecución. Nosotros dedicamos el secretaire al discurso de ingreso de la Real Academia de Bellas Artes de Sant Jordi, tras haberlo estudiado en directo y haber localizado el contrato y otros escritos sobre el proceso de construcción en el archivo de Caramany. Aprovecho la ocasión para agradecer las facilidades de estudio tanto al propietario del mueble, que lo conserva en una finca en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, como la familia Caramany, que custodia el archivo. Para sorpresa de todos, los documentos informaban que el mueble fue fabricado entre 1803 y 1806 en Girona, ciudad en la que la bibliografía nunca había mencionado la existencia de talleres que produjeran marquetería fina o muebles de construcción compleja como el que presentamos. Como se puede comprobar observando la obra, las opiniones de los historiadores del arte citados no eran erróneas ni precipitadas. También nosotros observamos las similitudes del secretaire con muebles de Maggiolini y las habitaciones de maderas finas. Pero la noticia de quién y dónde se construyó nos advierte de que debemos ser cautos a la hora de atribuir piezas utilizando como única referencia motivos decorativos. Si esta cautela debe aplicarse a obras de cualquier periodo, es especialmente importante para las de finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuando el comercio internacional de estampas era muy activo, los artistas se desplazaban, las academias fomentaban la apertura y las conexiones, e incluso se registran obras diseñadas en un centro y mandadas construir en otro. Ciertamente, el número de muebles con autoría cierta es tan escaso que los historiadores nos sentimos tentados a acercarlos a los documentados. Pero insisto, las relaciones estilísticas no son razón suficiente para establecer autoría. Necesitamos más datos. De ese no tenemos prácticamente ninguno. Desconocemos todo sobre sus orígenes, su formación e incluso cuándo llegó a Cataluña. Solo tenemos constancia de que en 1803 trabajaba en casa del maestro Carles Sunyer de Girona, donde contaba con la ayuda de 2 oficiales para realizar sus trabajos. Abandonó la ciudad en 1806 y le perdemos la pista. Los papeles referentes al escritorio del señor Caramany revelan los detalles de una construcción tumultuosa. El acuerdo se firmó en enero de 1803, cuando el mueble ya estaba en construcción, y el ebanista se comprometió a terminarlo en 6 meses. Fue el incumplimiento lo que provocó su encarcelamiento y la obligación de seguir trabajando el mueble desde dentro de la prisión. Se conservan las anotaciones de todo el material que entró en la prisión
para poder trabajar durante los 3 años que estuvo encerrado, así como las cuentas y otros gastos. Esta información nos permite comprender el proceso de construcción, la procedencia de los materiales, los proveedores y el elevado coste que todo ello supuso para el señor Caramain, que pagó la obra, la manutención del ebanista y demás gastos. El 31 de marzo de 1806, el ebanista, suplicó que se rescindiera el contrato y poder entregar el escritorio tal como estaba, aún sin acabar, porque necesitaba abandonar la ciudad. Fue en ese momento cuando Narcís Rovira se responsabilizó del mueble desde su taller en la misma ciudad de Girona. Finalmente, el 10 de diciembre de 1806, el señor Caramain pagó la última factura, la del platero Narcís Pericas, quien suministró las aplicaciones, tiradores y escudetes. Los papeles, así como las alegorías, escudos representados, los textos incluidos en la marquetería, nos advierten de la trascendencia que el mueble tenía para el señor Caramain. Cuando se observan los detalles, se entiende la insistencia del noble para que se terminara. El Secreter no es solo una obra culta, donde confluyen arte, técnica e ingeniería. Es sobre todo una obra de representación conmemorativa, el legado artístico de Josep Francesc de Caramain. La factura del Secreter es impecable y puede calificarse de extraordinaria en relación con otras piezas fabricadas en Cataluña, no solo por el taraceado, sino también por los ingenios que transforman el escritorio en un tocador. Una de las cuestiones que nos planteamos en el estudio es la diferenciación entre la mano del francés y del catalán, cuestión que nos ha llevado a prestar atención a los recursos empleados en la elaboración de la marquetería. Podemos confirmar la autoría de Rovira en la mesa revuelta del interior de la tapa del escritorio, ya que incluye la fecha 23 de abril de 1806, cuando ya era responsable de la obra. A partir de esta información, comprobamos que Rovira practica la marquetería pictórica, de elemento por elemento, aquella que diferencia cada una de las chapas y sus puntos de unión. Su ejecución es limpia y se ayuda del sombreado de arena caliente para crear volúmenes y efectos tridimensionales. Para dibujar los detalles, como por ejemplo el pentagrama, practica incisiones que llena con alguna pasta oscura y aplica aguadas para aumentar la gama cromática. Se conservan restos de verde y rojo en la baraja. La misma mano de Rovira se aprecia en la cara interior de las puertas del armario, con una pareja de copas con flores, curiosamente de composición asimétrica que sigue directamente a un grabado. También aquí se conservan restos de tinte verde. Creemos poder identificar la mano de este maestro de Gerona en otras partes del mueble, como en el frente de los cajones de este armario inferior, pero ya lo hacemos con mayor dificultad. El trabajo de Antoine Seu ocupa el resto del interior y posiblemente todo el exterior, donde se representan escenas portuarias y marinas, así como trofeos musicales. Su marquetería es más compleja, variada en técnicas, y aunque en algún punto podría haber aplicado el sistema de oscurecimiento con arena caliente, generalmente consigue los volúmenes a partir de incisiones rayadas, como si se tratara de la plancha de un grabado, según los procesos indicados en los manuales de la época, como el de Roubo o el de la Enciclopédie. Ofrece efectos expresivos y de claroscuro, uniendo multitud de chapas muy pequeñas, ricas en vetas, como las de la encina, e insistiendo en cortes transversales. Igualmente, se ayuda de tintes del verde, rojo, azul, amarillo y marrón. Ejecuta un tipo de taracea en bloque laminada y quema chapas, tal vez con algún ácido, para representar elementos situados en la sombra o conseguir efectos tenebrosos. Estos últimos recursos parecen ser el resultado de una experimentación personal.
Llegados a este punto, necesitábamos saber si este secreter era un caso único, un mueble que este artesano francés, quizá de paso por Cataluña, realizó anecdóticamente en Girona, o si era el punto de partida para identificar una producción con marquetería de esta ciudad del norte de Cataluña. En plena búsqueda de piezas, nos topamos por casualidad con un cabecero totalmente trabajado con marquetería, conservado al menos desde la década de 1930 en el Museu d'Olot, en La Garrocha, comarca de Girona, del que no se dispone de ninguna información. El asunto representado reproduce fielmente la obra de Claude Joseph Verne, Embarque de la joven griega, escena que se puso de moda en Francia y remite a las parejas que se embarcan a la isla de Citera, donde vive Afrodita. Las referencias al amor son comunes en lechos catalanes de la época de Carlos IV, pero aquí la novedad, el tema está tomado de una pintura y un grabado franceses del siglo XVIII, derivados de una obra literaria. Como el medallón de marquetería es ovalado y el grabado rectangular, el ebanista añadió personajes a ambos lados. El de la derecha está tomado de otro grabado de Vernet y su tamaño es calco directo del mismo. La decoración ofrece claras similitudes con el secreter del señor Caramany. El medallón coincide con una escena marina, los róleos a partir de la copa clásica, la cenefa de tulipanes y de espigas y también las rosetas. Es decir, la relación estilística es evidente, pero como hemos comentado, necesitábamos corroborar la autoría basándonos en otras coincidencias. Así que decidimos prestar atención a las técnicas y a las especies arbóreas. El cabecero está sin restaurar, circunstancia que hemos aprovechado para entender mejor la manera de practicar la marquetería, así como identificar los materiales. La mayor parte del espacio está trabajado con piezas pequeñas, en ocasiones minúsculas, aserradas y ajustadas para reproducir con precisión el grabado. No se practica la marquetería de elemento por elemento, sino que primero se encoló el fondo de cada parte y posteriormente se recortó lo necesario para embutir los motivos, una flor, un personaje, que previamente se habían elaborado por separado. Algunos de estos detalles están realizados con la técnica que David Röntgen denominó marquetería à la mosaïque y que utilizó entre 1769 y 1780. En esta técnica, un motivo, una flor, se trabaja con una única chapa de la que se cortan los pétalos por separado. Cuando se vuelven a unir, las líneas de las juntas muestran el dibujo de estos detalles. No pretendemos establecer una relación entre el autor del cabecero y el célebre taller de ebanistería de Neuwied, pero sin duda conocía la manera de trabajar que el alemán difundió a partir de los numerosos encargos servidos a las mejores casas y palacios europeos. Otros motivos también se elaboran por separado, pero ensamblando muchas pequeñas chapas de una o varias maderas, donde el ebanista manifiesta predilección por los cortes transversales y por los tintes. Por lo tanto, cada elemento individual del dibujo era un trabajo independiente, de creación intensiva e increíble. Varios motivos son el resultado de compost, es decir, de bloques de pequeñas chapas unidas entre sí. El método de trabajo lo localizamos, entre otros, en las rosetas. El fondo se compone de pequeñas chapas de corte transversal, un detalle que no se repite en las rosetas situadas en la parte del secreter que hemos atribuido a Rovira. Esto nos advierte que Rovira y Seux compartían fuentes de información, grabados o plantillas, o quizá más razonablemente que aunque Rovira terminó el secreter del señor Caramany, el diseño ya estaba decidido cuando él relevó a Seux. En este caso, debemos atribuir al francés un mayor protagonismo.
Como hizo en el Secreter, el autor del cabecero transfiere a la madera las líneas, rayas y marcas incisas del grabado utilizado de modelo. Este recurso gráfico, habitual en numerosas obras del siglo XVIII, lo acentúa hasta el punto de convertirse en uno de los rasgos característicos de su producción. Por varios lugares de la obra se observan puntas que atraviesan toda la chapa y están clavadas en la madera de base a modo de clavijas que evitan desprendimientos. Cada uno de los puntos que dibujan la trama del tejido, el tul, de la parte baja del cabecero, es en realidad una espiga. La cenefa de damero que resigue el perímetro exterior está formada por pequeñas piezas que tampoco son chapas, sino listoncillos encolados. Para dibujar los volúmenes de los pétalos, utiliza el sombreado con arena caliente y para las demás partes del dibujo opta por los tintes. De nuevo, utiliza pigmento verde y marrón, este último en abundancia. Encoló algunas chapas cuando aún estaban húmedas de tinte y las colocó sin proteger el resto, procedimiento que ensució los contornos y extendió la tinta por parte del fondo, como se aprecia en las imágenes con luz ultravioleta. Así, el cabecero revela a un artesano creativo y expresivo, con múltiples recursos a la hora de afrontar la marquetería. Llegados a este punto, y para caracterizar la obra con mayor precisión, sería interesante analizar los tintes orgánicos con cromatografía, como la Fundación Getty hizo, por ejemplo, con los muebles de Eden. Paralelamente a la observación de las técnicas, nos propusimos la identificación de las maderas a partir de análisis anatómicos y comparar los resultados con las maderas citadas en los documentos del Secreter, concretamente en las cuentas de los materiales que ingresaron en la prisión. Los análisis fueron realizados por la doctora Raquel Carreras Riverí en el Centro de Restauración de Bienes Muebles de la Generalitat de Cataluña. La experta se desplazó expresamente desde Estados Unidos, hace ahora justo un año, y la Asociación para el Estudio del Mueble costeó el trabajo, incluyendo alumnos que pudieran aprender la técnica de análisis. Conocer las maderas nos podría acercar un poco más al trabajo del ebanista francés y confirmar la hipótesis de que los talleres repetían a menudo no solo las técnicas, sino también las maderas en obras construidas con poca diferencia de tiempo. En la pantalla tienen la comparación entre las 15 especies registradas en el Secreter y las 10 identificadas hasta el momento en el cabecero, porque al decidirse no extraer muestras, algunas no pudieron ser estudiadas. Se trata de maderas autóctonas de Cataluña, como el acebo, chopo, encina, nogal, naranjo, peral y roble, y otras importadas, amaranto, caoba, granadillo, ébano, satiné. En el caso del Secreter, sabemos que se bajaba a Barcelona para comprar las procedentes de las Indias. De la lista extraída del archivo, dudamos si la denominada caja de azúcar y cajón de azúcar respondía a Kauratari, conocida como Tawari, tal como informa de Lina Valente, ya que no puede ser la caoba por estar ya mencionada. También nos queda por identificar la madera de barco, la madera verde y las diferencias concretas entre encina, encina negra y encina roja. En el cabecero se repiten la caoba, la encina, el nogal, roble y naranjo, con una gran presencia de esta última. Como especies distintas al Secreter, observamos el arce común, que es la madera de las tablas de soporte, el olivo mediterráneo, y como importadas una dalbergia, el padow, y la Lysilioma sabicú, vulgarmente conocida como coronel, carey de costa o acero. Curiosamente, esta es la principal madera oscura de corte transversal del cabecero y, en cambio, es una especie muy poco común, por lo que la doctora Carreras tuvo muchas dificultades en identificarla. De la comparativa, el coronel, padow, olivo y palo rosa no se repiten en la documentación del Secreter, aunque alguna de las dos primeras
podría responder a las imprecisas maderas de barco o cajas de azúcar. Concluimos que aunque la correlación no es total, se repiten especies y en ambos casos se escogieron tanto las mediterráneas como las de Indias y en cortes diversos. Utilizar un documento antiguo para relacionar especies entraña dificultades, pero también ha permitido conocer maderas de Indias que hasta ahora no habían sido publicadas en estudios sobre mueble construido en Girona y desconocíamos que llegaran de importación. Este trabajo nos recuerda la necesidad de insistir en publicar análisis y estudios científicos de muebles. Deben ser los museos, centros de investigación y las colecciones públicas las que lleven a cabo la iniciativa para que los particulares vean los beneficios y se sumen a encargarlos. Pero somos los historiadores los que debemos explicar las razones para asumir este coste y los resultados que queremos obtener. Esta vía está dando muy buenos frutos y debemos continuar por ella. En este caso, los resultados del estudio de las técnicas y del análisis de las maderas confirman la estrecha relación entre el cabecero y el secreter y permiten atribuirlo a Seu, incluso diríamos a su etapa gerundense, dato que se vería reforzado por el hecho de que se conserva en un museo de la Garrocha, comarca de Girona. En este punto, releyendo la documentación del secreter, cuando el señor Caramany empieza a intuir que el ebanista no cumpliría el contrato, toma en prenda unos cuadros de marquetería, y he aquí el apunte importante, un cabecero de catre empezado. No disponemos de más información al respecto, pero es tentador preguntarse si el cabecero del escrito no corresponde al nuestro, lo cual nos ofrecería una fecha y un lugar de construcción precisos. La verdad es que la relación nos parece forzada, ya que este cabecero difícilmente puede denominarse de catre, teniendo en cuenta que se trata de una obra rica. Lo que el escrito sí que confirma es que el ebanista había construido esta tipología de mueble. Más allá de esta cuestión, esta misma parte del documento atestigua que el francés, al no poder abrir taller propio por ser extranjero, construía y vendía él mismo sus obras estando en el obrador de otro artesano. Además, hemos visto que empleaba grabados para crear los temas y compraba costosas maderas de importación, lo que le alejaría del prototipo de artesano con pocos recursos al servicio de otro maestro. Tampoco nos parece probable que se trate de un caso de especialización dentro del taller, como se ha documentado en Francia, es decir, que Seu elaborase marqueterías que podía aplicar a sus propios muebles o muebles construidos por otros, como Suñé. Más bien, la independencia de Seu respecto a Suñé nos sitúa ante una relación profesional entre artesanos que dista mucho de las contempladas en la reglamentación gremial y que se podría basar en el pago de un alquiler o en una comisión. En cualquier caso, intuimos un acuerdo provisional y efímero. Por un lado, cuando se firmó el contrato del secreter con el señor Caramany, ya estaba medio construir. Por otro, se detalla que el mueble se debía acabar en casa del cliente, aunque se trabajó en la cárcel. Y lo que es más relevante, no se vuelve a mencionar al maestro Suñé en todo el largo proceso de construcción. Quizás Suñé lo acogió al ver la calidad de su trabajo, pero se distanció de él cuando comenzó el proceso penal. Hemos visto que el francés seguía con precisión el dibujo de los grabados, lo que demuestra que disponía de ellos y que era capaz de crear composiciones. Por otra parte, la elección del embarco de la joven griega como asunto principal para una cama sugiere que el autor conocía su significado y que incluso pudo ser el responsable de la elección, en cuyo caso nos permitiría considerarlo como artesano con cierto nivel cultural, detalles que nos ayudan a comprender su figura. El rastreo de colecciones en busca de paralelismos nos dio a conocer una tercera obra que relacionamos con Antoine Seu, una mesa de juego con ajedrez, cartas y backgammon,
actualmente propiedad de un miembro de la familia Caramany. Sabíamos que se construía mesas, porque cuando el señor Caramany acudió a la justicia para denunciar al ebanista, argumentó que se detenía en trabajar mesas, cuadros y otras piezas para distintos sujetos. La mesa se inscribe plenamente en el gusto neoclásico y a la manera de hacer del francés. Se repiten los paisajes portuarios y las cenefas. Todos los motivos decorativos se localizan también en el secrétaire de Josep Francesc de Caramany. Técnicamente redundan los recursos mencionados en el cabecero. Así se insiste en los cortes transversales de las chapas, en el uso de espigas para ayudar a fijar las composiciones. Tal vez se utilice el compost para algún detalle, aunque los barnices muy deteriorados dificultan la lectura. La calidad de la ejecución es algo inferior a la de las zonas principales del secrétaire, pero puede relacionarse con el de algunas de las secundarias. Este punto nos advierte de que aunque atribuimos el diseño a Seux, en su ejecución pudo participar Rovira, o quizás mejor, alguno de los oficiales que trabajaron para él, tanto en el taller de Suñé como luego en la prisión, porque se les dejó entrar para finalizar el secrétaire. En cuanto a las especies arbóreas escogidas, a falta de análisis anatómicos, a simple vista parece que varias de las utilizadas coincidirían con las seleccionadas en los otros dos muebles, con la encina y el naranjo de nuevo como protagonistas. Finalmente, volvemos a descubrir el interés del autor por los tintes y quemados, y además alguna chapa de melis ha sido parcialmente manchada con algún líquido, tal vez un tinte, para conseguir el volumen. Para esta mesa proponemos una fecha de 1803 o un poco anterior, cuando el ebanista estaba en Girona y Josep Francesc tuvo la oportunidad de conocer su trabajo y debió comprarla antes del suceso con el secrétaire. O quizá se la llevó en prenda, porque según informa la familia, la mesa ha llegado por herencia. Ciertamente, como en el caso de las otras dos obras, la estética nos inclinaría a fecharla unos años antes, en pleno auge del neoclasicismo, ya que no se vislumbra ninguna influencia de las novedades estéticas francesas desarrolladas durante el directorio y el consulado. Este retraso permite hipotetizar que antes de 1803 Seux trabajaba en algún centro menor, o mejor, quizá ya estaba en España. La localización de estos tres muebles de autor nos sugiere que el francés no fue una anécdota, sino que pudo dejar huella en la ciudad e incluso influir en otros artesanos del territorio. Ahora sabemos que el ebanista es de origen francés, que debió formarse en un buen obrador de construcción de muebles y marquetería, para luego trasladarse a un centro secundario, quizá ya Girona, donde marchó en 1806. Queda claro que los grabados de Vernet fueron para él una fuente recurrente que traspasó a la marquetería, bien con precisión, bien combinando elementos extraídos de diferentes grabados. Si hemos visto que en el cabecero utilizó como mínimo dos estampas, uno para la escena y otra para el personaje que ocupa el lateral derecho, en el caso de la escena principal del secrétaire, al menos un personaje apoyado en un barril está extraído de otra obra de Vernet, Los orientales al borde del Tíber. Las estampas eran fuente de inspiración habitual en los talleres de ebanistería y se difundían a través de imprentas especializadas como la de Remondini, de Bassano, que disponía de un extenso catálogo donde la obra de Vernet tenía buena representación. De todas formas, no descartamos que Seux pasara por la Lombardía, ya que constatamos que algunas de las escenas coinciden con las del marquetero milanés Gaetano Renaldi. En concreto, dos vistas portuarias de este autor incluyen los mismos personajes que localizamos en las obras de Seux aquí estudiadas. La coincidencia podría responder a que ambos dispusieran de los mismos grabados, pero será necesario descartar una relación más directa, aunque ciertamente la factura de las marqueterías es distante.
Si hasta aquí las comparaciones han sido fáciles, ahora les planteo una cuestión. ¿Sería posible reconocer la mano de Antoine Seu en una obra construida unos 25 años antes? ¿Es posible establecer conexiones entre muebles tan alejados en el tiempo cuando el autor es un artista creativo, trabaja para la élite y se supera continuamente? Les presento el escritorio de tambor construido para el primer conde del Asalto, máxima autoridad política de Cataluña entre 1780 y 1789, y que, una vez más, se conserva en una colección privada. Qué imprescindible es entrar en las casas. Una obra culta, como lo era el escritorio del señor Caramany, donde arte, técnica e ingeniería se unen una vez más. Tipología, diseño y decoración son reflejo de la grandeza del propietario y establecen una relación íntima entre obra y méritos. Destaca el escudo del conde situado en el centro del tambor junto a las cifras del título. El escudo nos ayuda a precisar las posibles fechas de construcción que van desde 1776, cuando asumió el cargo de teniente general, hasta 1793, año de su traspaso. Aunque el escudo incluye el collar de la Orden de Carlos III, honor que le fue concedido en 1789, lo que acotaría mucho la datación, creemos que este elemento fue añadido con posterioridad por el mismo ebanista. Las posibilidades de que fuera construido en Cataluña son muy altas, teniendo en cuenta que el comitente residió en Barcelona de 1773 a 1789. La elección de la tipología como obra de representación no es casual, es la más razonable para una autoridad. El escritorio es el mueble donde se firma, donde se ejerce esa autoridad, siguiendo una significación que viene de lejos. Pero además, el comitente escribía poesía y era presidente de la Academia de Buenas Letras de Barcelona. La tipología concreta, la de tambor con tapa rígida, era una novedad. Inventada por Euben y difundida desde Francia, apenas empezaba a trabajarse en España, donde adoptaría la forma de cómoda escritorio de tambor. Todavía de estilo transición, está íntegramente decorado con marquetería, en la que dominan paisajes combinados con trofeos, ramos de flores de tradición francesa y cenefas clásicas. En la taracea se combinan varias técnicas, entre ellas algunas de las que hemos mencionado en la obra de Seu. Descubrimos el embutido de los elementos en la chapa del fondo ya encolada, así como el rayado. Líneas paralelas en el cielo y en el mar, a mano alzada en las rocas y árboles, rayados a los que se les aplica pigmento, ya sea negro, verde, rojo, azul, con la misma intención que las mencionadas en las obras anteriores. Y también aquí los sombreados con arena caliente son limitados, solo presentes en 2 de las cenefas. Así pues, en el escritorio del conde del Asalto descubrimos algunos de los recursos artísticos comentados en la obra anterior, aunque no se aprecia el compost ni el abuso de cortes transversales, 2 de sus señas de identidad. Decíamos que la obra muestra interés por la ingeniería. Destaca un secreto y, sobre todo, las cerraduras de un modelo extraordinario, con alarma musical para ahuyentar ladrones. Suenan campanitas cuando se gira la llave. Solicito su ayuda para localizar paralelos. No he encontrado ninguno. A falta de información, sugiero que pudo ser colocado posteriormente, quizás en Madrid, cuando el conde se trasladó en 1789. El escritorio de tambor del conde del Asalto está en pleno proceso de estudio, pero estoy segura que nos ayudará a entender el papel que jugaban los muebles de lujo en los domicilios de las clases dirigentes. Los años transcurridos entre su creación y las obras de Seu, sin eslabones intermedios, dificultan su atribución.
Como decíamos al inicio de la presentación, aunque de momento el autor francés es el candidato más probable, debemos ser prudentes. Lo que tenemos claro es que la obra merece un estudio monográfico, ayudándonos de todos los posibles métodos y fuentes disponibles, incluidos los datos biográficos del propietario. El caso sobre las obras de Seuss, que he resumido aquí, nos alerta del estado precario de los estudios sobre mobiliario. ¿Cómo es posible que obras de arte de este nivel tan alto sigan sin estar catalogadas? No es la primera vez que comento que sin tener los muebles bien catalogados, las lecturas que planteemos, ya sean antropológicas, sociológicas, económicas, mercantiles, pueden ser erróneas. En primer lugar, es fundamental situar bien las obras, entender quién, dónde, cuándo y cómo se hicieron. Sin datos correctos, no podemos construir una buena ciencia. Para avanzar, es necesario creer en su interés, dedicar esfuerzo y dinero. El camino es el que todos conocemos. Las universidades y centros de estudio han de mantener esta materia en sus programas. Los museos han de apostar por él y no solo utilizarlo como adorno para contextualizar exposiciones. Los privados se han de sensibilizar sobre el patrimonio que conservan en sus casas. Y finalmente, lo más importante, nosotros debemos trabajar coordinados, compartiendo la información y difundiendo resultados. Pero este estudio también evidencia los pasos de gigante que estamos dando cuando contrastamos diversas fuentes, incorporamos análisis científicos, colaboramos con otros especialistas y cuando los propietarios, ya sean públicos o privados, no solo facilitan el acceso, sino que ayudan y apoyan la investigación. Además, muchas colecciones están revisando la catalogación y cuestionando atribuciones y fechas previamente establecidas, especialmente las que se pusieron en la primera mitad del siglo XX. Y lo están haciendo con nuevos métodos, lo que apunta a un futuro prometedor. Por ello, este encuentro en Ciudad de México, que cuidadosamente nos ha preparado la UNAM, en colaboración con el Museo Franz Mayer, es una gran oportunidad para mostrar el nivel de las investigaciones, los avances logrados y compartir nuestro interés común. Muchas gracias. Patricia, sí. Si me lo permite, hay un vídeo de 2 minutos y medio para poder entender el mueble un poco por dentro, porque las fotos, al ser estáticas, no se ve. Advierto que les va a llamar la atención que abro el mueble sin guantes y que dejo los cajones encima de esa maravillosa marquetería de Rovira, pero tengamos en cuenta que es una pieza que está en una colección privada, que está en uso y que encima de este tablero hay siempre objetos y papeles. Ahora cuando lo veo me llama la atención. Creo que ayuda el vídeo a entender un poco cómo se bajan los espejos para convertirlo en tocador, como es un mueble que está todo cerrado con persianas muy pequeñitas como esta y que poco a poco se van abriendo. Todos estos materiales están citados en los documentos que van entrando en la prisión, tanto las maderas como el terciopelo, como la seda, como todas las partes. Esta es la parte para las joyas. Todo es súper difícil de manejar. Los anillos. Las persianas que esconden los espejos y detrás de cada espejo hay filas de cajones.
esta simulación de traveseros hay soportes para poner medallas, cajetillas para poner. Las maderas están un poco cedidas y cuesta mucho de abrir cada una de los elementos. Este es uno de los plafones de marqueterías principales, donde hay la frase en honor a la familia Caramany, donde el propietario deja constancia de que el mueble es en homenaje al linaje. Esto solo es una parte de la parte abierta, pero para que vieran un poco ese interior que si no quizá no se entendía. Muchas gracias.